A ver. Hola amigos, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Como saben, hoy día nos juntamos otra vez para conversar sobre poesía peruana y con el gusto, con el placer de terminar nuestra jornada de poetas eh, peruanas del siglo XX. Justo hoy terminamos toda nuestra jornada, así que para nosotros es un gusto conectarnos con ustedes, transmitiendo acá desde el Lenguaje Perú. Y como ya saben, venimos reflexionando sobre muchos autores. En la primera sesión hablamos sobre Blanca Varela, luego hablamos sobre María Emilia Cornejo, luego también hablamos sobre Enriqueta Belevan y todo el mes de, todo lo que fue febrero, todos los días miércoles a estas horas, nos dedicamos un poco a comentar y a conversar sobre la poesía femenina de nuestro país. Y hoy día estoy contento, por una parte, porque terminamos el taller, los seminarios, y por otra parte, porque les voy a conversar sobre una poeta muy interesante, una poeta que, a pesar de que no es tan conocida, que no es tan leída y difundida, es una voz muy lograda, una voz y una poesía auténticas que ustedes deben conocer. Nos referimos a Virginia Benavides. Hoy día vamos a conversar sobre esta poeta, Virginia Benavides, y el tema de Virginia Benavides, como bien ustedes saben, es el último tema de nuestro seminario dedicado a la poesía escrita por mujeres en el Perú. Y Virginia Benavides, ustedes de repente han escuchado, ella pertenece justo a la última generación de los poetas del 90, ¿no? Es decir, ella se encuentra junto a poetas como Miguel Ildefonso, poetas como Carlos Oliva, que formaron parte de un grupo llamado Neón, o poetas como por ejemplo el del Chirinos Cuneo, etcétera. O sea, toda una amalgama, por ejemplo también el grupo Noble Caterva, que así como el grupo Neón se forma en San Marcos, Noble Caterva se forma en lo que es la Villa Real, ¿no? Y hablamos de una época que es en los 90 en el Perú. Si bien es cierto, nos dicen los críticos que no debemos, pues, limitarnos a entender la poesía por años, ya que es una cosa, es un acto demasiado inapropiado para a veces comprender algunos tipos de poesía, ¿no? Que escapan a una época y que conversan con otras épocas. Sin embargo, me parece interesante plantear el tema del 90, ya que es un momento muy convulso a nivel social, a nivel lo que es a nivel Perú, a nivel Latinoamérica. Entonces, en ese momento se forma, se gesta el trabajo poético de Virginia Benavides. Y qué decir de Virginia. Yo conozco a Virginia personalmente, no somos muy cercanos, es la verdad, pero sí, antes cuando Lima estaba, se podía transitar libremente, habían reuniones, conversaciones, tertulias, lecturas incluso en el centro de Lima, y más de una vez pues pude conversar con ella, ¿no? Y acá está este libro, por ejemplo, que me pasó ella, que es un libro que justo sacó el poeta Eduardo Borjas con su editorial Vagón Azul Editores, ¿no? Que es una muestra poética de Virginia, pero yo ya había leído antes de este libro, que hoy día vamos a conversar sobre todo esta obra de acá, este libro de acá, ya que este que tengo en la mano ahora. No se olviden que también ella tiene otros libros.
Y ya como les cuento, desde que la empecé a leer, sentí en ella una diferencia muy marcada con las poéticas que ya hemos visto, ¿no? Si, por ejemplo, María Emilia Cornejo, la famosa muchacha mala de la historia, ¿no? Esta poeta, si bien ella nos abre todo un voltaje de lo que es el cuerpo y la crítica del cuerpo, ¿no? Yo soy la muchacha mala de la historia, ¿no? Esa afirmación que detrás también hay una liberación femenina que no de repente era tan practicada para esa época. Entonces, desde esa poesía crítica a la poesía de Carmen Ollé, que es una poesía, me parece, más sofisticada, más erudita, a la poesía de Virginia Benavides, hablamos del 70 al 90, hay unos años de diferencia neurálgicos que nos permiten, digamos, observar cómo fue inventándose toda esa generación, ¿no? Y quizá lo más interesante es cómo Virginia Benavides logra una voz propia, una voz muy desapegada de los registros que ya hemos visto en las anteriores transmisiones. Y esa voz justamente viene de lo que ella llama el extravismo, ¿no? El extravismo. Y esta palabra, lo de extravismo, de extraviarse, de encontrarse uno en la confusión, ¿no? Me recuerda mucho, no sé si ustedes han leído este poemario de Óscar Málaga, que se llama El cuaderno del atolondrado, ¿no? El libro del atolondrado, que también es otro libro que nos habla de esa sensación, que es la sensación de pronto sentir una suerte de confusión con la realidad, con las cosas, no sentirte tan claro, pero porque justamente esa oscuridad te permite observar de una forma diferente la realidad. Entonces hay una bruma lírica en esta poeta. Y por acá tengo justamente una entrevista, que es quizá la mejor entrevista que tiene Virginia Benavides hasta el momento, que es una entrevista que se le hace a un poeta que también es del 90, muy interesante, ¿no? Que es Miguel Ildefonso. Entre paréntesis, si desean, o pie de página, si desean saber más sobre Miguel Ildefonso, pueden buscar en YouTube mi seminario sobre Miguel Ildefonso, ¿no? Porque también he trabajado su poética, que es muy interesante. Entonces Miguel entrevista a Virginia y, como les cuento, esta idea de extraviarse, esta idea de la confusión, que puede pues estar muy presente en muchas poetas, ¿no? Y le dice lo siguiente, se los leo para ustedes. Y con todos los que recién se conectan, buenas noches. Estamos transmitiendo desde Lima este programa dedicado solo a la poesía y a conversar sobre literatura y expandir más nuestra comprensión sobre este fenómeno. Y Miguel Ildefonso, Premio Nacional de Poesía, le pregunta, ¿en extravismo podría rastrear huellas de Pizarnik, de Blanca Varela, pero además capta una onda pop, una marcada ironía, un despojamiento de lo denso para dar cabida a lo lúdico? ¿Tuvo mucha influencia la poesía escrita por mujeres cuando escribiste tu primer libro? Esta pregunta se la hace Miguel Ildefonso y Virginia responde lo siguiente, ¿no? A ver, voy a hacer una pequeña pausa para mostrarles la tapa de un libro que estoy sacando, justo sobre poetas femeninas, y van a esperar un momento, estoy buscando por acá la imagen. Pero esa pregunta muy interesante, ¿no? Le pregunta a Miguel Ildefonso qué influencia tuvo con la poesía escrita por poetas como Blanca Varela o Alejandra Pizarnik, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que dice la respuesta que da Virginia Benavides. Y algo también interesante con Virginia, mientras hacemos esta pausa, amigos, es que me parece que hace unos años fue editada en Chile. Es decir, su obra ya se está conociendo en otros países, lo que me parece muy excelente. Y vamos a ver un momento. Ah, por cierto, también les voy a leer algo de... creo que no lo traje. Había una poeta alemana que me encanta, también quería leerles hoy día a modo de final del taller, del seminario. Y bueno,
A ver, mientras voy buscando este detalle, vamos a leer entonces la respuesta que da Benavides a esta pregunta. Benavides dice, Estrabismo fue escrito entre el año 2000 y 2003, aunque hay poemas o apuntes desde mediados de los 90. Empezó como poemas sueltos y en la relectura descubrí que todos apelaban a la mirada como pretexto o subterfugio para hablar de la infancia, de la poesía, del desamor o del sentido del ser, de ser. Mi influencia fue sobre todo a partir de mi experiencia con el extravismo que tuve desde niña, ¿no? Así como, por ejemplo, también tuvo un problema, ahora haciendo un paréntesis, eh, Sartre, ¿cierto? También tenía un problema estrábico. Que tenía desde niña. Crecí asistiendo en las madrugadas al Hospital Mogrovejo, que quedaba en Barrios Altos, hoy Instituto de Enfermedades Neurológicas, soportando tratamientos y viendo todo tipo de enfermos con males en los ojos, ciegos, con glaucoma, con heridas, con desprendimiento de córneas, conjuntivitis, orzuelos, estrábicos, etc. Entonces, escribir sobre los ojos fue recrear esa mirada alterada, alterna, disidente, estrábica, que simbólicamente era otra mirada, inusual, desarraigada de un solo sentido, rebelde, y escribir convocando una suerte de calidoscopía, significativa pero a la vez tierna, irónica, lúdica y metafísica. Eso busqué en este poemario, no sé si realmente lo conseguí, creo que un poco sí. Por esos años, mediados de los 90, leía mucho a Pizarnik, a Varela, pero también a Martín Adán, Silvia Plath, César Calvo, Hernández, Luis Hernández, ¿no? El famoso poeta de 60. Eh, Acá está, lo encontré. Les voy a mandar ahora algo muy interesante que quiero que observen. Es la portada de un libro que estoy armando sobre todos mis ensayos. De hecho, la poesía de Benavides ya la estudié, la escribí el año pasado. Escribí sobre ella en mi página lenguajeperú.p. Vamos a ver, les quiero mandar la portada para que vean. ¿Por qué? Porque de este proyecto que estoy haciendo ahora, que ustedes están viendo en vivo, quiero hacer un libro. Entonces mi plan es armar una jornada de libros con lo que voy acá transmitiendo, de modo que pueda lograr una reflexión tanto literaria como también visual, ¿no? O sea, audiovisual. Entonces se lo voy a dejar acá a la portada, que quiero que vean. Bueno, va cargando. Y bueno, mientras va cargando, y quiero hacer un paréntesis, voy a hablarles de Benavides harto, hay mucho que decir sobre ella, pero cerramos entonces el taller de poesía femenina. Justamente estoy trabajando un libro que se llama La voz del cuerpo, que les voy a colocar acá la portada. De hecho, el libro va a salir dentro de poco, eh, posiblemente por Amazon, pero también voy a buscar una plataforma que pueda ser más accesible para los que no tenemos tanta costumbre de comprar libros por Amazon, ¿no? Que es un problema con los que trabajamos y hacemos libros para Amazon. Entonces, a ver, les voy a pasar por acá. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Por acá, los que recién se conectan a la transmisión. Vaya, no se puede, creo. O de repente sí, a ver. Y un saludo grande, pues, a todos los que ahora nos están escuchando, especialmente a los que están interesados en descubrir la poesía femenina, ¿no? Porque de este proyecto que estoy haciendo, eh, que para muchos tal vez está un poco silenciada, ¿no? Nuestro país es un país que de pronto tiene mucha poesía en todos los géneros, y que sin embargo no es tan conocida.
Bueno, en fin, no lo puedo mostrar, no sé por qué, los voy a dejar por acá igual. Y eso es algo contradictorio, ya que si vemos, hay mucha poesía, hay muchas poetas, conozco poetas de todo el Perú, con muchísimo talento, escribiendo actualmente. Ahí está, ya lo tengo. A quienes también mando un saludo, evidentemente. Creo que los que hacemos poesía en el Perú somos unos cuantos y todos nos conocemos. Y los que no nos conocemos nos estamos conociendo de otras maneras. Así que un saludo y les dejo acá la portada. Ya, listo. Ahí les dejé un link, pueden ver la portada del libro que pienso sacar con los seminarios que estoy acá dando gratuitamente. Y entonces volvemos al tema que es Virginia Benavides. Muy bien, Virginia nos dice en esta entrevista que le da que hace Miguel Ildefonso, que tiene ella desde pequeña una influencia pues con un problema visual, ¿no? Lo que lleva a Virginia como poeta a transitar en lo que son los hospitales, ¿no? Y ustedes saben que para todo artista, sea poeta, sea pintor, sea cineasta, eh, para toda persona sensible en general, una experiencia una experiencia como los hospitales, especialmente los hospitales, pensemos del Perú, ¿no? Porque el Perú tampoco es un país que tenga hospitales de primera, salvo si tienes un gran dinero para pagártelos y es muy poca gente la que realmente lo hace. Así que hay muchas veces, muchos casos en los cuales, por ejemplo, mucha gente tiene que ir a hospitales donde se ve y ahora con el coronavirus, pero antes también, todo ese problema, ¿no? de las colas, etcétera. Entonces, Virginia de pequeña, esta poeta de la cual hoy día hablamos, tuvo todo un camino alrededor de eso que va a alimentar su obra. Pero ustedes saben, pues, que la literatura no solo se alimenta de la experiencia, sino también de la lectura, que es otro tipo de experiencia, otro tipo de vida que le agregamos a la vida que tenemos. Y en ese sentido, acá Virginia nos dice que por esos años, mediados de los 90, leíamos mucho a Pizarnik, a Varela, pero también a Martín Adán, Silvia Plath, Calvo, Hernández, Eyerson. Aquí nomás nos damos cuenta de lo lectora que puede ser Virginia Benavides, y es algo que se ve mucho en su poesía, ya que tiene una voz muy personal, es un registro muy dosificado, que de pronto me parece logrado, y lograr algo en la poesía o en cualquier arte yo creo que es algo muy difícil, ya que requiere mucha dedicación, ¿no? Entonces, eso es algo que yo celebro personalmente. Y si vemos estas influencias que tiene Martín Adán, por ejemplo, Martín Adán, que es otro gran poeta, que todavía no tenemos la posibilidad de hacer sus seminarios, pero lo vamos a hacer en su momento. Por ejemplo, también tiene toda esa faceta del poeta perdido en la ciudad, del poeta perdido en el deseo de encontrar su propio yo, su propia definición, que lo va a llevar pues a una especie de nomadismo, y en el caso de Benavides también hay un vaso ahí comunicante, ¿no? Como con Pizarnik, Alejandra Pizarnik, para los que seguro la conocen, es un emblema pues de cierto tipo de poesía también melancólica, pero muy lúcida, porque además tanto Pizarnik como Martín Adán, la propia Benavides, y etcétera, son poetas que también, a pesar de que su registro puede ser el registro de lo confuso o lo líricamente o algo líricamente incoherente, para llegar a esa comprensión hay una dilatada sapiencia previa, ¿no? Entonces, eso de ahí es lo que me encanta, pero ahora les voy a leer, pues, su poesía, que goza de un sonido y de una onda muy interesante, ¿no? Como les digo de nuevo, estamos estudiando hoy día y leyendo, y va este homenaje a Virginia Benavides, poeta peruana de los 90. Y voy a leerles algunas partes que tengo justo subrayadas, que fueron las que me gustaron mucho. Y dice: paladas de son idos remasterizan la mañana. Gárgaras de hielo que atemperan este incendio que cobija, curitas para ser. Por ejemplo, este verso, ¿no? Paladas de son idos para remasterizar la mañana. Hay algo de incoherencia aquí, sin embargo, coherente dentro de una lucidez que puede entender la metaforización de la realidad al punto de desconfigurarla, ¿no? A eso me refiero.
Y si sigues leyendo este poema, encontrarás gárgaras de hielo que temperen este incendio que cobijo, curitas para hacer. Hay una interferencia, una ventana tapiada, un sol vencido, una lengua negra que guardo para mí, colección de monstruos. Interesante este verso, ¿no? Dice, y se los vuelvo a leer más lentamente para que encuentren la imagen, que es muy interesante. Hay una interferencia, una ventana tapiada, un sol vencido, una lengua negra que guardo para mí, colección de monstruos. Una lengua negra que guardo para mi colección de monstruos. Y esta parte que viene me encanta. Y dice, no es que seamos malas, no es que seamos buenas, no es que seamos. Solo sabemos gritar mientras hacemos nuestro trabajo en este campo mental de desenterrar el sentido más ido. Una camisa de fuerza que arrulle, una luz desde mi frazada con agujeros, como un vientre con ventanas. Esquizofrenia de esquirlas sin sentido en este accidente de luces. Tómate las pastillas, dice mi madre. Quiero que duela, y a escondidas las escupo. Como pueden ver, bueno, en todo caso, escuchar o ver, en todo caso, hay mucho que decir sobre este poema. Primero el ritmo, que me parece muy bueno, muy logrado, las imágenes fluidas y todo, pero también si nos adentramos a ciertas partes que subrayé justamente, vamos a poder viajar un poco más a la poesía de Benavides, ¿no? Por ejemplo, esta parte que dice, solo sabemos gritar mientras hacemos nuestro trabajo en este campo mental de desenterrar el sentido más ido. En este campo mental de desenterrar el sentido más ido. Y más abajo nos da una otra idea de dónde se plantea esta poética, ¿no? Y dice, esquizofrenia de esquirla sin sentido en este accidente de luces. Entonces vemos un trabajo de diferentes matices, porque además este poema, que no está escrito en métrica ni está escrito en verso libre, sino está escrito en párrafo, que es una forma muy interesante, que hay muchos poetas que tienen excelentes registros en ese tipo de estilo. Le agrega también la voz de su madre, ¿no? Que dice, tómate las pastillas, dice mi madre. Bien, y otro poema de acá que vamos a leer. A ver, este poema que dice Botella borracha. Y este poema Botella borracha, yo recuerdo que recuerden ustedes que estamos leyendo una antología, así que este poema Botella borracha yo lo leí hace años en su libro Estrabismos, que es justamente del cual hablábamos. Y fue uno de los que más me llamó la atención porque además tiene una forma especial de estar escrito, ¿no? O sea, no solamente importa decir lo que tú quieres decir, sino la forma original en la cual tú puedes encontrar de decirlo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, alguien que es un capo es Oquendo Damat, ¿no? Oquendo Damat cuando hace el famoso 5 metros de poema y todo ello, ¿no? Y en este poema, Botella borracha dice lo siguiente: perdida como una cirugía para erradicar los sonidos de la agonía. Desvío mi trayectoria de bala en pistola de juguete, porque nada es verdad, pero tampoco mentira. En mi ciudad de manantiales, habitada por un loco hidrofóbico, donde arranco mis pasos de tu piel alunada, pervirtiendo la crisálida de ser seda en la danza. ¿Qué camino lleva el caos disfrazado de mi cuerpo? ¿Qué rastro mudo agota la búsqueda de la palabra? Y estas dos líneas me parece que es justo de lo que digo, ¿no? Como el saber poético no necesariamente es que tú tengas mucho conocimiento, sino mucha intuición. Es decir, que un poeta tiene esa capacidad de adelantarse o de observar o de pronto expresarse en un lenguaje que aparentemente es confuso, pero que está con la mente más abierta para captar
lo que, por ejemplo, el poeta William Blake decía, ¿no? Las puertas de la percepción, ¿no? Cuando las puertas de la percepción se abren, puedes ver la realidad de otra manera, ¿no? Generalmente nos quedamos solo con lo que la tele nos dice, con lo que los periódicos nos dicen, que justamente son entes que trabajan para los gobiernos, etcétera, como ustedes bien saben. En cambio, los poetas tienen esta capacidad de observar. Y estos versos que dicen, ¿qué camino lleva el caos disfrazado de mi cuerpo? ¿Qué rastro mudo agota la búsqueda de la palabra, ¿no? ¿Qué rastro mudo agota la búsqueda de la palabra? Y por un lado este verso me encanta porque por un lado nos habla de ese silencio, ¿no? Que es lo mudo, el silencio, pero además el silencio que busca el poeta, que puede, por ejemplo, a mí me recuerda mucho, si ustedes leyeron la poesía de Martín Adán, que es también un poeta, como les digo ya, que Virginia de alguna forma lee. Él también habla del silencio, ¿no? Él habla, la poesía no dice nada, se está callada mirando su propio ser, ¿no? Y si ustedes anotan esto que les acabo de decir, lo ponen en su papel y lo leen lentamente y lo estudian, se van a dar cuenta que son dos versos muy profundos, ¿no? No profundos porque tengan imágenes bonitas o porque de pronto tienen la métrica correcta, sino porque nos revelan partes humanas que justamente los poetas tienen, como digo, esa intuición, ¿no? Eso que también llamaba Rubén Darío el pararrayo de Dios, ¿no? Que decía el poeta, ustedes son pararrayos rompeolas de la eternidad, decía Rubén Darío, ¿no? Y luego dice, vértigo amarillo, mediodía incendiado, en los espejos ahumados de los cuartos ambulantes, donde no hay argumento ni sorpresa para mi extravío, mi flotación, mi perdición. Voy cosechando en el cemento fértil mi propia noción de cauce sin causa que navegar, porque el río que buscamos nace en nosotros. Porque el río que buscamos nace en nosotros. Ese verso igual, como les digo, hay versos que tú puedes, de pronto, dentro de toda esta música que es el poema Botella Borracha, puedes ir analizando con más lentitud, ¿no? Y sigo. Y se prolonga sin lastre, metafórico en las palabras, que nadan como peces en la nada universal. Aprendiz de pescadora que no sabe de anzuelos. Náufraga con balsa en las aguas del lenguaje. Avanzo, iluminada por mi ceguera, estremecida como después de un electroshock. Girando como botella borracha, mi boca manda. Acabar con el juego de las interrogantes. ¿Qué desborde y qué ahoga cuando el verso no versa? ¿Qué mensaje guarda esta casa de vidrio blindado? ¿Qué órbitas deambulan los ojos para crear la mirada? ¿Qué precisión diamantina acecha la vena para llover la metáfora? Ciudad burbuja o nube de acero, ¿habita tu voz? ¿Qué mano gira su transparencia y la opaca? En este juego, ¿quién responde? Entonces, este poema me parece paradigmático, pongámosle esa palabra pomposa, es decir, ejemplar, para el fenómeno de Virginia Benavides, ¿no? Es una poesía que tiene esa capacidad que les digo, la capacidad no racionalista, ¿no? Un científico te diría, el árbol es esta cantidad de elementos de la tabla de los elementos químicos, que por ende, por tantos movimientos, puedes de alguna forma analizar, observar, un biólogo otra cosa, etcétera. Pero ¿qué se puede observar, qué se puede leer de esas impresiones para llevarlos a un plano más intuitivo? Quizá el lenguaje de las ciencias humanas, de la poesía. Y acá Virginia nos abre pues un campo bastante intuitivo para atrevernos a observar la realidad sin prejuicios y sin miedo, como un gran fenómeno, ¿no? La realidad es un gran caos, de alguna forma nos dice, incluso la propia imagen de la botella borracha, ¿no? ¿Qué es una botella borracha para los que no son peruanos tal vez, que me escuchan? Yo sé que me escuchan amigos de Cuba, amigos de Colombia, a quienes les mando un gran y fuerte abrazo, saludos, amigos de Chile, de Argentina. De repente ustedes no saben que la botella borracha es un juego que se suele jugar aquí por adolescentes, que consiste en que hacen un círculo, agarras una botella, das una vuelta y en base a
el pico y la parte trasera de la botella se hacen preguntas o se hacen castigos. Entonces, esa actividad pueril, ¿no? Esa actividad de imberbes que todavía no conocen el mundo ni la realidad, como creo que nadie la conoce en realidad, ni los viejos incluso. Pero esa actividad de juego, esa actividad lúdica lleva a Virginia Benavides, la poeta que hoy estamos conversando, a ese tipo de diálogo. O sea, ya no, de pronto la botella borracha no sirve para de pronto decirle a alguien que se bese con otra persona, o decirle a alguien que salte o que coma, no sé, una hormiga, qué sé yo. Sino sirve para darnos una reflexión, pero bastante atrevida sobre la propia interpretación o búsqueda, ¿no? Esa búsqueda y ese silencio que no solamente está en Benavides, que no solamente están los poetas, sino también en muchos artistas, científicos. Por ejemplo, pienso en Maria Reich, por ejemplo, ¿no? Que fue una arqueóloga que estuvo interesada en el estudio de Nazca, ¿no? Entonces, también tuvo que pasar mucho tiempo, pues, en esa búsqueda, en ese itinerario de saber cuál es la incógnita detrás de este fenómeno. Bien, voy a seguir leyéndoles otros pasajes de esa entrevista que, como les digo, la voy a dejar ahí también para que la vean. Tienen que leerla sí o sí. Es una entrevista muy, muy buena para que vean ustedes, sobre todo, la intuición que tiene Virginia, ¿no? Esa capacidad de poder dialogar consigo misma, esa capacidad de poder interpretar las cosas con la palabra, ¿no? Yo creo que hay una diferencia entre ser a veces un poeta y ser a veces un académico. A veces el poeta tiene ese lado que, como bien lo dice Octavio Paz, ¿no? Cuando Octavio Paz, por ejemplo, analiza la situación de la subversión y la poesía, ¿no? La revolución de la poesía, siempre hay ese lado del poeta como una especie de acto rebelde contra los lenguajes, ¿no? Porque el lenguaje como tal no es que de pronto sea algo que tengamos o la sociedad nos invita a cambiarlo, no, al contrario, la sociedad nos invita a que el lenguaje sea unidimensional, a una sola dirección y no podemos interpretarlo más, se acabó. En cambio, ¿qué hacen los filósofos, qué hacen los poetas, qué hacen los escritores? Le dan vuelta a todo ese sentido, ¿no? Y bueno, esa entrevista que les acabo de poner ahí entre los comentarios, saludos a los que también se van conectando. Esa entrevista que les puse tiene una parte genial que también dice lo siguiente, ¿no? Dice, habla justo de la movida de los 90. Y como les digo, la movida de los 90, por ejemplo, para Irigoyen, para el crítico y novelista y poeta Irigoyen, él habla de la hegemonía de lo conversacional, ¿no? Esa palabrita hegemonía, ¿no? Y lo hegemónico tiene que ver con lo que se impone, ¿no? Se impone lo hegemónico en los 90, es decir, lo conversacional. Y para los que no entienden esta jerga poética, lo conversacional es un estilo de escribir poesía según la movida del 70, que ahí se implanta. Es decir, una poesía no tan lírica, sino una poesía más conversada. Por eso se llama conversacional. Pero no solamente referentes en el Perú, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces, en Cuba hay grandes referentes, en Argentina, en Chile, etcétera, ¿no? Entonces, Irigoyen habla de la hegemonía de lo conversacional. Hay otros críticos también que hablan de que en los 90 es una etapa en la cual se imponen todos los estilos, ¿no? Porque antes, en los 80, era Cloaca. Para los que saben de Cloaca, Cloaca es un grupo también poético que tuvo pues una trascendencia. Ellos eran anarquistas, también buscaban con su poesía expresar la violencia de la sociedad, etc. Entonces ya, los 90 es una etapa igual de cambios y todo ello va a generar un tipo de poética. Y en esa entrevista le preguntan a Benavides, dice, para terminar, ¿qué significó para ti la década del 90? ¿Qué recuerdos? ¿Qué balances? Y ella dice, en esos años yo era una muchacha que estaba descubriendo el mundo. Yo tenía 16 años cuando ingresé a la universidad. Estuve 2 años estudiando ciencias sociales y luego me trasladé a literatura porque me gustaba más. En clases leí escondidas poemas y un día un profesor me dijo, vete mejor a letras. Aquí estás en la luna. Interesante, ¿no? O sea, a Virginia su profe le dijo, ¿sabes qué, Virginia? Anda a estudiar letras porque estás en la luna. Y qué buena decisión tomó, ¿no? Y luego dice, yo desde niña he leído mucho porque en casa no faltaban los libros, aunque fueran de segunda o no tuviéramos que comer.
El doctor le había dicho a mi mamá que no debía leer demasiado por mi estrabismo y miopía, y entonces yo me escondía bajo la cama, me metía al ropero o bajo la mesa y me internaba en cualquier libro que encontraba. Miren ese detalle de Virginia, ¿no? Se escondía porque su mamá le decía que no lea, ¿no? Y es algo que de repente le pasa a mucha gente, ¿no? Que amamos los libros, nos encanta leer, pero la gente que no lee, no nos entiende, y eso pasa mucho en muchas sociedades, ¿no? Y bueno, y pasan muchas anécdotas a través de ello, ¿no? Y dice, cuando mi mamá me encontraba, me regañaba, y creo que alguna vez hasta me castigó por leer demasiado. Entonces, ya cuando entré a letras, había periódicos murales con poemas y textos, y por ahí yo puse un texto sobre una niña y un buitre, un poema. Luego vino mi amistad con Carlos García, Selenco Vega, Miguel Bancés, Bexabe Guamán, Patricia Fernández. Los primeros estudiantes de los últimos años de literatura y las dos últimas compañeros de base. Fuimos invitados a colaborar con Dedo Crítico, revista de literatura, y ahí sí empezaron nuestras lecturas, publicaciones y mi amistad luego con otros poetas como Los Cultivo, tú, Roger, etc. No sé si realmente hubo, en mi caso, una década del 90, esa onda generacional, esa conciencia de grupo o hermanos que te acompañan en la ruta. Yo era muy solitaria y me gustaba caminar sola por lugares, ir a recitales sola o acompañada, pero sintiéndome un poco rara en el fondo, extraña porque yo era más joven, tímida y además que no me sentía sino un aprendiz y no poeta. Bueno, hasta ahora me siento un poco así. No he visto toda esa efervescencia entonces, sino a través de fragmentos. No estuve en los grandes recitales. No vi Verba en la Católica o el Teatro Municipal. No leí mucho a mis contemporáneos. Algunos sí, pero era porque me regalaban los libros. No sé si históricamente la idea de generación puede explicar una manera de actuar sobre el mundo en el contexto político que vivíamos, una identidad poética, sucesos comunes que fueron reflejados en la escritura. Interesante, ¿no? Acá Virginia Benavides nos da una clave de que ella pues se sentía de alguna forma singular frente a la movida de los 90, ¿no? O sea, y eso es muy importante porque hay poetas que sí son como militantes de grupos poéticos y hay otros poetas que son más bien actores, o en este caso actrices singulares, ¿no? Y en ese sentido, o sea, para los que me escuchan acá del Perú, estos poetas nacen en la época de Fujimori, ¿no? O sea, hablamos de una época donde había mucho shock económico, había problemas sociales, en la televisión daban, por ejemplo, los programas de Laura Bozzo, toda una parafernalia que a veces, pues, su discurso no necesariamente nos invita a pensar, ¿no? O no necesariamente nos invita a reflexionar. Entonces, viendo todo ese escenario, Virginia Benavides igual fue una voz singular para ese periodo. Y luego dice, mi primer poemario lo publiqué en el año 2003. Si puedo hablar de esa época, la recuerdo como de absoluta libertad y falta de conciencia práctica de la vida, en mi caso. Estudiaba en la Universidad de Literatura y me escapaba o faltaba cada vez que podía para irme al mar, a un recital, a tomar unas chelas, a sentarme a leer o visitar los cultivos en el Parque El Colchón y disfrutar de lecturas, música, sueños, vida. A veces no me acordaba ni de almorzar, solo se trataba de pasarla bien. No importaba si tenías solo tu pasaje o si no tenías. La cosa era estar con los que te hacían sentir viva y aprender de lo que leían, lo que hablaban, la música que tocaban. Era, en el fondo, retrasar tu vuelta a casa o hacer casa con ellos, con los amigos y amigas de entonces, ¿no? Entonces ustedes ven que un poco el aprendizaje de esta poeta se da, pues no, de pronto, no por una generación, sino con amigos, o acá los llamamos patas, en otros lugares lo llaman cuates, ¿no? Acá los amigos. Y con esos amigos Virginia va a tener, pues, mantener pues una relación, quizá una de las mejores relaciones que podemos tener con el otro, ¿no? Una relación de aprendizaje, de compartir, de enriquecimiento, ¿no? Una relación que suma a su propio enriquecimiento poético, ¿no? Qué importante, hago un paréntesis, ahora que les cuento esto, leo. Qué importante de conocer buenas amistades, ¿no? Amistades que realmente te enriquezcan y sumen a tu propia producción, a tus propios sueños, ¿no? Bueno, vamos a leer entonces unos últimos poemas de este mismo libro que les vengo ahorita comentando. Y disfrutar de lectura. Que es un libro, como ustedes saben,
de antología de esta poeta, pero antes de terminar este seminario, por acá también conseguí algunos otros libros, otras poetas también que les quiero comentar. Esto lo voy a dejar para el final, pero voy a terminar entonces lo de Benavides. Y bien, entonces vemos por un lado una poeta que tiene un aprendizaje, lo que se llama autodidacta, ¿no? ¿Qué significa autodidacta, Julio? Significa la persona que de alguna forma busca un aprendizaje desde sí mismo, de su propia voluntad. No se olviden ustedes que para Sartre, por ejemplo, la libertad nace cuando somos conscientes de que la tenemos y vemos qué hacemos con ella. Lo que quiere decir es que cuando somos conscientes de nuestra propia libertad, debemos necesariamente comprometernos y saber elegir. Entonces, ese elegir dentro de una persona que es autodidacta se basa evidentemente por un filtro que va a generar no perder el tiempo, porque se supone que lo que más tenemos como humanos es tiempo, sino un aprendizaje que va a llevarle a más ideas, a más fecundidad, a otro tipo de horizontes, ¿no? Que es el aprendizaje que en este caso Virginia Benavides consigue, ¿no? Ahora, para terminar de esta parte de la entrevista, que bueno, ya ustedes ya la van a leer con calma, que me parece hiper recomendable porque tiene un montón de referentes y etcétera, etcétera, habla de muchos temas. Ah, mira, por ejemplo acá dice, ¿no? Habla sobre la poesía, dice, ¿no? Dice, creo que aquello que no digo y que estoy como cerca, tanteándolo, rozando, pero no he llegado, no he venido, eso que no ocurre, que hace crack, eso es el poema. La poesía no tiene un papel definido, en verdad cada uno la enarbola en complicidad con su propia búsqueda interior o su búsqueda exterior de reconocimiento social, personal, que te quieras más o solo que tú te quieras y resuelvas tu vida en los poemas. Cada uno encuentra lo que se merece. La poesía cambia la historia, se escribe como quien respira, se escribe para no gritar y llorar. La poesía como tabla de salvación o como ancla de pirata antiguo, enmohecida y pesada por lustros de dolor. Interesante esa imagen, ¿no? La poesía como una especie de tabla de salvación, ¿no? Y esa imagen de la tabla de salvación me recuerda mucho a algo que leí hace poco, un comentario político que decía, no todos nos encontramos en el mismo barco, decía, ¿no? Nos encontramos, sí, todos en el mismo mar, pero algunos tienen un mejor barco, tienen sus yates, tienen sus buques, tienen sus submarinos, otros solamente su tabla de salvavidas, ¿no? O incluso hay gente que se está ahogando en esta realidad, ¿no? Usando la imagen de la que usa también acá Virginia, ¿no? La poesía como consuelo, como caramelo para el niño que fue mantequilla en los juegos, mi caso. La poesía para descubrir que puedes hacer música con las palabras. La poesía como poder, como desprendimiento de poder también. La poesía para portarse mal, pero nunca contigo mismo, o un poco contigo también. No tiene en ese sentido un papel definido la poesía. Creo incluso que dentro de lo sagrado o conciliador también persiste un cuestionamiento, una subversión o una reflexión que concilia y protesta, se revela e integra, sacraliza y profana sus significados. Los poemas son como galaxias con identidades propias que estallan y se congregan y congregan otras galaxias y así como espirales que se integran a la mirada del lector que sigue el espiral o se queda flotando solitario. Y bien, todo esto que les leo es lo que Virginia Benavides define como poesía, ¿no? Como les vengo diciendo, si ustedes buscan una coherencia en esta definición, van a encontrar que de repente hay bastantes tipos de ideas que se van a contradecir, sí, pero que en un plano de entendimiento van a entrar a ser parte de una unidad. No es como el blanco y el negro que concilian en ciertos sentidos, ¿no? O la vida y la muerte que también se contradicen, pero también tienen un arco que los une. Y bueno, entonces la poesía de Benavides tiene toda esa dimensionalidad que intento contarles y ustedes van a poder también leer ya, bueno, cuando consigan sus libros. Y entonces vamos a terminar leyendo algunos. A ver, unos breves para que no se hagan tan tediosos de leer. Dice, ir a casa, coger un rumbo, destejer la maraña, marañar, huir del mundo de lo somático. La niña que enciende un fósforo en la playa insiste en iluminar la escena
que en sí rebrilla. He vuelto a ser tu otra, has vuelto de las esfinges. Coces tu sombra, rebulles, yo en los estribos aún llegando casi, playa naciente donde jugaremos a las hogueras. Esta alusión que hace Virginia Benavides al fuego, cuando dice la niña que enciende un fósforo en la playa, ¿no? Algo que me olvidaba contarles es que Virginia tiene un libro que se llama El sueño del bonzo, ¿no? Sueños de un bonzo, perdón, que es un libro que Virginia hizo con una caja de fósforo, ¿no? Entonces, es un libro que Virginia lo lee en recitales, luego los incendia al terminar de leerlos, y es parte de una estética, ¿no? Que el fuego ilumina, pero también borra, también tiene esa dualidad de la cual le comentamos. Entonces, ahora que leí este verso, la niña que enciende un fósforo en la playa, me acerca mucho a la idea que les vengo planteando. Bueno, es un tema muy profundo, vasto, que ya ustedes van a poder también ir analizando. Ya para terminar este seminario, como les cuento, amigos, es el cuarto y último seminario que doy en febrero, dedicado a las poetas peruanas, para que ustedes vean que la poesía en el Perú no es una cosa que dejamos a los 13 años o solamente le pertenece a una secta de lectores. Sí, es un grupo pequeño y lector el que sostiene pues, el entendimiento y la inteligencia de este arte. Sin embargo, yo invito a que más gente se abra pues, a comprar y a leer la poesía que más le haya gustado. Y a mí personalmente todo este camino de estos 4 seminarios me llevó a leer mucho más a estas poetas, a analizar su propia postura política con su palabra, cómo la palabra también puede ser un acto político, cómo la palabra también puede ser un acto no solamente de que quede en la letra muerta, sino también es un acto vivo, ya que es un fenómeno artístico. Entonces no termina de mutar solamente cuando tú lo lees, sino también hay un acto que se va prolongando en cada lector, en cada interpretación y en cada nueva forma de definirla o de pronto de comentarla. Y para cerrar entonces este seminario, que de hecho es un seminario muy limitado porque solamente hablé de María Emilia Cornejo, de Carmen Ollé, de Enriqueta Belevan y de Virginia Benavides, 4 poetas de las muchísimas que hay. Podría también dar una siguiente jornada de seminarios donde de hecho podría incluir a gente como, bueno, hay muchísimas, pero no voy a decir sus nombres porque se me van a ir algunos de repente, pero sí a muchas. Pero en este caso quiero comentarles por aquí algunos libros más que de repente pueden conseguir de poetas peruanas y de todas partes, ¿no? Por ejemplo, Julie Solís, este libro, Balbuceos de un pequeño Dios, que si no me equivoco fue finalista del premio Lira, que es un premio importante que se da a nivel Latinoamérica. Y este libro de acá, que no es una poeta peruana, sino chilena, Teresa Calderón, que lo descubrí hace poco, me encantó. Y este libro también, que es una poeta de Puerto Rico, Mayrín Cruz Bernal, que tiene un verso muy interesante que dice: arder, iluminar la oscuridad. Arder, iluminar la oscuridad. Y bueno, amigos, entonces, como siempre, hay mucho que decir, son temas muy amplios, pero voy a cerrar la jornada de hoy aquí. Ya saben, soy Julio Barco, pueden seguir leyendo mis ideas, mis crónicas en diferentes páginas web, como Lima Gris, Metaliteratura, o buscar en Google mis poemas, mis crónicas y también mis trabajos literarios. Y si les gustó este seminario, no dejen de escucharme el día sábado. Los sábados estoy también aquí en este mismo programa, pero a las 5 de la tarde dando seminarios sobre literatura norteamericana. Y si quieren seguir escuchándome el día viernes, voy a estar dando otras conferencias en mi otra página que es Poético Río Blador. Conmigo será entonces hasta una nueva oportunidad. Soy Julio Barco y no dejen de leer y leer, que es una de las actividades que más beneficios les va a dar en su propia vida, ya que es un ejercicio, ¿no? Así como si queremos sacar músculos, hacemos pesas. Si queremos sacar músculos, entre comillas, mentales, si queremos ejercitarnos en el propio razonamiento, hace falta leer, ¿no? Justo, y termino con esto, conversaba con un familiar, me decía, Julio, para mi examen me van a tomar preguntas de comprensión lectora, pero yo digo, para eso lo que tienes que hacer, no hay ninguna receta mágica. Lo que tienes que hacer simplemente, le digo a esta familia, es dedicarte a leer. Siquiera media hora al día,
15 minutos al día hasta que deje de ser un acto eventual y esporádico y se vuelva un acto cotidiano, un hábito, que es lo que tenemos que buscar, ¿no? Hacer de la lectura un hábito. Y bueno, le dije también que busque una lectura para ella o para él, porque cada uno de ustedes tiene una propia lectura diferente que les va a cambiar su propia forma de pensar y les va a dar nuevas ideas para su propia vida. Conmigo será entonces hasta una siguiente oportunidad. Que tengan una buena noche.